¿Alguna vez has sentido que oras y no pasa nada? ¿Has estado en ese lugar donde tus palabras suben, pero parece que el cielo está cerrado? ¿Has preguntado, Dios, ¿me estás escuchando? Mientras el silencio se hace cada vez más en profundo. Hay un pasaje en la Biblia que responde a estas preguntas de una manera sorprendente. Un pasaje que casi parece de otro mundo. Un pasaje que nos muestra que mientras oramos aquí en la tierra, algo sucede en los cielos. Hoy vamos a sumergirnos en una historia bíblica que revela una batalla invisible. Una historia que muy pocos enseñan, pero que es crucial para entender el poder de la oración, la realidad de la guerra espiritual y por qué a veces la respuesta de Dios tarda en llegar. Esta historia está en el libro de Daniel, capítulo 10. Y aunque tiene solo unos pocos versículos, contiene un misterio profundo que oculta revelaciones espirituales poderosas. Daniel no era cualquier hombre. Era un profeta, un exiliado, un líder sabio, temeroso de Dios, y también un intercesor, alguien que sabía lo que era doblar rodillas y esperar. En el año 3 del rey Ciro de Persia, Daniel recibió una visión, una revelación que lo sacudió profundamente. La Biblia dice que durante 3 semanas completas, Daniel estuvo afligido. No comió manjares delicados, no se perfumó, no celebró, se apartó para buscar a Dios. Durante 21 días, silencio. Nada, ni voz, ni visión, ni confirmación, solo oración, solo espera. Pero entonces, en el día 24, algo ocurre. Daniel está junto al río Tigris y levanta los ojos. Lo que ve es algo que ningún humano podría explicar fácilmente. Dice, vi un varón vestido de lino, ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, su rostro parecía un relámpago, sus ojos como antorchas de fuego, sus brazos y pies como de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Daniel 10, 5, 6. Daniel cae al suelo, sin fuerzas, sin habla. La gloria de aquel ser celestial era abrumadora. Y lo que ese ángel le dice, cambia todo. Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré. Daniel 10, 11. Y aquí es donde el misterio comienza a revelarse. Desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Daniel 10:12. ¿Te das cuenta? Desde el primer día, Dios ya había escuchado, no en el día 21, no cuando Daniel ya estaba cansado, desde el principio. Entonces, ¿por qué tardó tanto la respuesta? El ángel lo explica. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Daniel 10:13. Aquí es donde muchas personas se detienen y donde necesitamos entender qué está ocurriendo realmente. Este príncipe de Persia no es un hombre, no es un político, es una entidad espiritual, un ser demoníaco con autoridad regional, un espíritu que tenía influencia territorial sobre el imperio de Persia, el más poderoso en ese tiempo. ¿Qué nos enseña esto? Que existen estructuras demoníacas organizadas por territorio, con jerarquías y propósitos específicos, y que estas entidades pueden oponerse al cumplimiento de los planes de Dios en la tierra. Esto se conecta perfectamente con lo que Pablo revela siglos después. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Efesios 6:12. Sí, querido hermano, hay guerras espirituales que no se ven, y muchas veces lo que tú llamas retraso, en el mundo espiritual es una resistencia enemiga. El príncipe de Persia resistió al ángel que traía la respuesta. Durante 21 días, 3 semanas de guerra en los cielos, todo porque un hombre oró.
¿Qué nos dice esto sobre nuestras propias oraciones? Mucho. Nos muestra que hay batallas que no vemos y que tu oración es una amenaza real para el infierno. En 1960, el mismo versículo, el ángel dice: y he venido a causa de tus palabras. Daniel 10:12. No por las lágrimas, no por la angustia emocional, sino por las palabras. La oración activa movimientos en el mundo espiritual. Tu oración abre el cielo, tu oración provoca guerra y tu oración necesita perseverancia. El ángel continúa su explicación con una revelación aún más impactante. Y he venido a causa de tus palabras, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Daniel 10:12-13. ¿Quién es Miguel? ¿Y por qué es tan importante en este conflicto? Miguel es mencionado varias veces en la Biblia y siempre aparece en contextos de guerra, defensa espiritual y protección del pueblo de Dios. Es un arcángel, una figura de autoridad espiritual. No es simplemente un mensajero como Gabriel, es un guerrero. La Biblia lo llama uno de los principales príncipes, y en Daniel 12:1 se dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo. Esto nos revela algo clave. Miguel es el ángel, asignado por Dios para pelear a favor del pueblo de Israel. Y por extensión, en el tiempo de la Iglesia, es una figura que representa el poder celestial que combate por los que pertenecen al reino de Dios. En Judas 9 lo vemos nuevamente. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés. Aquí, Miguel confronta directamente a Satanás. No lo hace con arrogancia, no lo insulta, solo dice: el Señor te reprenda. Este detalle es importante. Nos enseña que incluso los ángeles no operan en su propio nombre, sino en el nombre del Señor. En Apocalipsis 12, Miguel aparece otra vez. Esta vez, en una guerra abierta en el cielo. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron. Apocalipsis 12, 7, 8. Miguel pelea contra Satanás y lo derrota. El resultado: fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. 9. Miguel, el defensor de los cielos, derrota a las tinieblas con autoridad divina. Volviendo a Daniel 10, el ángel mensajero estaba retenido, y Miguel fue enviado por Dios para abrirle paso. Esto nos muestra una dinámica profunda. Tú oras, Dios responde. Un ángel lleva la respuesta. El enemigo trata de bloquearla. Dios envía a Miguel para romper la oposición. Y todo eso, mientras tú tal vez estás diciendo: ¿por qué Dios no me contesta? Aquí hay una verdad que muchos no enseñan. El cielo pelea por ti, aunque tú no lo veas. Mientras tú oras, Dios ordena. Mientras tú ayunas, el cielo se moviliza. Mientras tú persistes, el enemigo pierde terreno. Miguel no actúa por emoción. Actúa por asignación, y su asignación nace de tu oración fiel. ¿Te das cuenta del poder que tienes cuando oras? La lucha del ángel fue física, espiritual y territorial. Pero la victoria vino gracias a la constancia de un hombre en la tierra y la intervención de un arcángel en el cielo. Dios no te pide que pelees solo, te pide que no dejes de clamar, porque el cielo responde a los que no se rinden. Cuando el ángel menciona que fue resistido por el príncipe del reino de Persia, no se refiere a un ser humano. Este príncipe es una entidad espiritual maligna con influencia directa sobre un territorio geográfico, el imperio persa. Aquí debemos entender una realidad bíblica y profética poderosa. En el mundo espiritual hay estructuras de gobierno,
malignas que operan por regiones, culturas y sistemas. Pablo lo dice con claridad en Efesios 6:12. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. Estos principados son espíritus de alto rango. Son como comandantes demoníacos que supervisan regiones enteras. Tienen influencia sobre gobiernos, ideologías, religiones, guerras, cultura, economía y, sobre todo, resistencia a la palabra de Dios. Volviendo a Daniel, Persia no era solo un imperio político, era una plataforma espiritual hostil contra los propósitos de Dios. Este príncipe espiritual sabía que si Daniel recibía la visión, el plan de Dios seguiría avanzando. Por eso luchó 21 días, no solo contra el ángel, sino contra el cumplimiento de la profecía. Y esa realidad sigue vigente hoy. ¿Dónde ves la influencia de principados hoy? Cuando ves regiones enteras sumidas en oscuridad, violencia, persecución a cristianos, idolatría, corrupción sistemática, estás viendo huellas del control espiritual territorial. Ejemplos bíblicos hay muchos. En Apocalipsis 2, Jesús le habla a las iglesias y menciona a Satanás teniendo trono en Pérgamo. Apene 2:13. En Marcos 5, cuando Jesús confronta al endemoniado Gadareno, el demonio dice: «Mi nombre es Legión, porque somos muchos». Y luego ruega: «No nos saques de esta región». ¿Por qué? Porque los demonios buscan permanecer ligados a territorios. Estos espíritus trabajan por regiones. Y su meta es doble: bloquear el avance del Evangelio, detener las respuestas del cielo sobre el pueblo de Dios. Hoy hay príncipes de Persia modernos, príncipes sobre sistemas políticos anticristianos, príncipes sobre la cultura del entretenimiento, que promueven perversión, príncipes sobre doctrinas que desvían a las iglesias y príncipes que resisten tus respuestas personales. Hay respuestas de Dios que no han llegado todavía porque hay guerra en el cielo, pero no porque Dios esté mudo, sino porque hay oposición activa. La buena noticia es esta: si tú sigues orando, Dios sigue enviando. Si tú no te rindes, Dios envía a Miguel otra vez. La Biblia nos da una herramienta poderosa para romper esa resistencia: discernimiento espiritual. 1 Corintios 12:10 nos habla del discernimiento de espíritus. No todo lo que ves es natural, no todo lo que enfrentas es emocional. A veces estás luchando contra algo que tiene nombre y territorio en el mundo invisible, pero no temas, porque aunque hay príncipes de Persia, también hay príncipes celestiales, y Dios nunca deja a su pueblo sin respaldo. En Daniel 10 leemos que el profeta estuvo afligido por 21 días. No ayunó por moda, no oró por rutina. Estaba buscando a Dios intensamente. Su alma estaba quebrada. Y sin embargo, por 3 semanas no pasó nada visible. Este es el momento donde muchos se rinden. Cuando oramos y no sentimos nada. Cuando ayunamos y el cielo parece cerrado. Cuando pedimos y lo único que oímos es silencio. Pero Daniel no paró, no dejó de clamar, no abandonó la búsqueda, y por eso el cielo respondió. Aquí aprendemos una de las lecciones más poderosas de toda la Biblia. Perseverancia en la oración no es insistencia humana, es señal de discernimiento espiritual. El que persiste en orar lo hace porque intuye que hay algo moviéndose, aunque no lo vea. Jesús enseñó esto claramente en Lucas 18, en la parábola de la viuda persistente. Una mujer que todos ignoraban, pero que siguió pidiendo justicia una y otra vez, hasta que el juez dijo: «Aunque no temo a Dios ni respeto a hombre alguno, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia». Lucas 18, 4, 5. Y Jesús termina diciendo: «¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche?»
Lucas 18:7. La fe verdadera no se rinde porque no siente. La fe verdadera no necesita ver para seguir creyendo. Dios no quiere creyentes emocionales, quiere intercesores fieles. En Hebreos 10:35 leemos: «No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón». Y luego, en el verso 36, «Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa». Daniel perseveró 21 días. Y si hubiera parado en el día 14 o el 20, tal vez el ángel nunca habría llegado. La clave no era gritar más fuerte, ni manipular a Dios con sacrificios. Era mantenerse en la brecha, sin rendirse. En Salmos 40, David dice: «Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me hizo sacar del pozo de la desesperación». Nota que no fue una espera pasiva. Fue esperar pacientemente, clamando. Mientras más intensa es la resistencia espiritual, más firme debe ser tu oración. Cuando el enemigo ve que no te rindes, entiende que no puede ganar. Si estás en medio de ese silencio de Dios, recuerda esto: el retraso no es negación, es batalla, y el refuerzo ya viene en camino. Dios honra a los que no abandonan la oración y responde con gloria a los que no sueltan su fe. Todo lo que leemos en Daniel capítulo 10 no es solo un relato para admirar. Es una revelación profética que tiene aplicaciones muy concretas para la vida del creyente hoy. Porque la guerra espiritual no terminó con Daniel, sigue activa, y tú estás en el centro del campo de batalla. Lo primero que debemos entender es que la oración es un arma estratégica. Pablo dice en 2 Corintios 10, 3 y 4, «Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas». Orar no es un acto débil, es un movimiento militar en el mundo espiritual. Cada palabra que pronuncias con fe genera impacto en el aire. Por eso Efesios 6, después de hablarnos de la armadura de Dios, cierra con este versículo clave: «Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu». Efesios 6, 18. La oración es lo que activa toda la armadura espiritual. No basta con tener la armadura, hay que entrar en combate. Segundo, el creyente necesita discernimiento espiritual. Muchos enfrentan problemas y no logran ver que no son simples casualidades, sino resistencias demoníacas disfrazadas de circunstancias naturales. En 1 Pedro 5, 8, 9 se nos dice: «Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe». Velar, orar, resistir, estas no son sugerencias para tiempos fáciles, son mandamientos para tiempos de guerra. Cuando estás siendo atacado con retrasos, desánimo, confusión o silencio, no corras a las emociones. Corre a la oración con entendimiento y pregúntate: ¿será que lo que está detenido está siendo combatido en lo invisible? Tercero, ¿cómo activamos ayuda como la que recibió Daniel? No por manipulación, no por religiosidad, sino por humildad, constancia y alineación con la voluntad de Dios. Dios no respondió a Daniel porque ayunó, sino porque dispusiste su corazón a entender y a humillarse. Daniel 10:12. Tu actitud espiritual marca la diferencia. Dios responde a corazones quebrantados, no a métodos automáticos. Cuando te humillas, clamas, esperas y perseveras, activas intervención del cielo. El ángel le dice a Daniel algo impresionante al final del capítulo: ¿sabes por qué he venido a ti?
Pronto tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar, he aquí el príncipe de Grecia vendrá. Daniel 10:20. La guerra no había terminado. El ángel aún tenía batallas por delante, pero hizo una pausa, solo para traerle un mensaje a un hombre que oraba. ¿Te das cuenta del honor que Dios da al que ora? Un mensajero celestial fue enviado a ti, porque tus palabras llegaron al trono. Cuando oras con inteligencia espiritual, rompes ciclos de opresión, cambias atmósferas en tu casa, afectas generaciones y provocas que el cielo mismo te priorice. La oración no solo cambia cosas, cambia realidades espirituales y sobre todo, te cambia a ti. Después de toda esta revelación, después del despliegue celestial y la batalla en lo invisible, el ángel termina diciendo algo que parece pequeño, pero es fundamental. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Daniel 10:21. Todo este movimiento espiritual fue para entregar una palabra que Daniel necesitaba oír, una palabra que cambiaría su perspectiva. Una palabra que traía dirección, claridad y propósito. Aquí está la verdad. Dios no pelea por entretenimiento. Dios pelea por propósito. Si estás en batalla, es porque hay un mensaje que el cielo quiere entregarte. Una visión, un llamado, un nuevo nivel. El enemigo no ataca donde no hay amenaza. Si hay guerra espiritual, es porque tu destino en Dios es real. Hoy quiero hablarte directamente. Tú no estás luchando solo, no estás orando en vano, no estás ayunando por costumbre, estás levantando guerra en los cielos, y si pudieras ver con tus ojos espirituales lo que se está moviendo, no te rendirías jamás. Dios le dijo al pueblo en Éxodo 14:14, Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Y hoy te lo dice a ti, Él ya envió la respuesta. Él ya movió ángeles. Él ya liberó su palabra. Lo que te toca es no dejar de orar. Isaías 40:31 lo dice con promesa, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Si tú esperas en Él, no terminarás vacío, terminarás más fuerte. Lucas 21:36 nos da una última clave. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. La oración constante nos posiciona en el lugar correcto ante lo que viene. Ahora quiero invitarte a que hagas esto conmigo. Cierra los ojos, respira y ora desde lo profundo del corazón. Señor, hoy entiendo que mientras yo me sentía olvidado, tú estabas peleando por mí. Mientras yo lloraba en la tierra, ángeles combatían en el cielo. Perdóname si dudé. Perdóname si me rendí antes de tiempo. Hoy me levanto en fe. Hoy vuelvo a orar, vuelvo a ayunar, vuelvo a esperar, porque sé que mi clamor no es débil. Es un arma y activa tu gloria. Pelea por mí, Señor, y enséñame a permanecer como Daniel en el nombre de Jesús. Amén. Y si esta palabra ha tocado tu vida, no te vayas sin tomar acción. Suscríbete ahora mismo para seguir recibiendo revelaciones que fortalecen tu fe. Dale me gusta para que YouTube lo recomiende a otros que necesitan esta palabra. Deja tu comentario. ¿Has vivido una batalla espiritual durante la oración? Cuéntanos y comparte este video con alguien que esté esperando una respuesta de Dios. Recuerda, tu silencio puede detenerte, tu oración puede liberarte y tu constancia puede abrir el cielo. Dios ya envió a Miguel. No dejes de orar.